Me llamo David Guzmán. Soy geólogo y llevo más de 15 años explorando cuevas, minas y túneles en todo México. Mi trabajo es entender la Tierra, leer sus capas como un libro antiguo y descifrar qué secreto se esconde bajo su superficie. He trabajado en lugares donde la oscuridad es absoluta y donde el aire pesa como si estuviera vivo. He sentido temblores bajo mis pies y he visto rocas moverse como si quisieran tragarnos. Pero nunca había sentido un miedo como el que sentí en Zacatecas. Todo comenzó con una llamada. Un grupo de inversionistas me contrató para evaluar la viabilidad de reabrir una mina antigua cerca del centro de la ciudad. Querían convertirla en una atracción turística, como el Mina El Edén, que desde hace años recibe visitantes interesados en conocer los túneles que alguna vez alimentaron la fiebre de la plata en la región. Yo ya había trabajado en proyectos similares, evaluando la estabilidad de estructuras subterráneas y determinando si podían ser seguras para el público. Acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Zacatecas siempre me había parecido un lugar fascinante, con su historia minera, sus callejones empedrados y sus cerros llenos de cicatrices de antiguas excavaciones. Pero lo que no sabía era que esta mina, en particular, tenía una historia diferente. No aparecía en los registros oficiales recientes. No había documentos claros sobre su clausura. Y lo peor, los obreros que trabajaron ahí hace más de 50 años desaparecieron sin dejar rastro. Viajé a Zacatecas en una camioneta rentada, manejando desde la Ciudad de México en un trayecto de casi 8 horas. Llegué un domingo por la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a teñir de dorado los edificios de cantera rosa. Me hospedé en un hotel del centro y aproveché para dar un paseo por la ciudad antes de la inspección. Quería hablar con la gente. Las minas, especialmente las abandonadas, suelen tener historias que no aparecen en los archivos oficiales. Las versiones de los locales, aunque a menudo exageradas, suelen contener detalles valiosos. Fui a un café en el Jardín Independencia y comencé a preguntar. «¿La mina?», dijo el mesero, un hombre de unos 40 años con acento norteño. «Mejor ni se meta ahí, patrón. Hay lugares que es mejor dejar como están». «¿Por qué?». «La gente que ha bajado dice que escucha cosas, que ahí abajo todavía hay alguien». «¿Alguien viviendo en la mina?». «Tal vez no». «¿No cree que sean solo ecos?». El hombre me miró con seriedad. «Si va, no vaya solo. Y si escucha algo, no responda». No le di demasiada importancia. La gente de Zacatecas está acostumbrada a contar historias de espantos y almas en pena. Pero cuando mencioné la mina en otros lugares, obtuve respuestas similares. Los ancianos se persignaban, algunos simplemente me ignoraban, y otros me advertían que era un sitio maldito. Me fui a dormir con una sensación extraña. A la mañana siguiente, me encontré con el ingeniero Héctor Molina, el encargado del proyecto. Era un hombre alto, robusto, con las manos gruesas de quien ha trabajado años en la construcción. Nos reunimos en una pequeña oficina improvisada cerca de la entrada de la mina. «No necesitas bajar demasiado», me dijo, extendiendo un mapa viejo sobre la mesa. «Solo queremos saber si la estructura sigue en pie». El plano mostraba una serie de túneles descendiendo en espiral. Algunos estaban marcados con símbolos de derrumbes. «¿Alguien más ha bajado recientemente?», pregunté. Héctor dudó antes de responder. «Sí, pero no se quedaron mucho tiempo». «¿Por qué?». «Escucharon cosas». Lo miré con curiosidad. «¿Qué tipo de cosas?».
Golpes en la piedra, pasos, voces. ¿Crees que haya alguien viviendo ahí abajo? No lo sé, pero si lo hay, espero que nunca lo encuentres. No insistí. Me equipé con mi casco, mi linterna y un detector de gases. Luego descendí. El montacargas bajó lentamente, crujiendo con cada metro que avanzaba. La luz del exterior se fue apagando poco a poco, hasta que todo lo que me rodeaba era oscuridad y el zumbido de la maquinaria. Cuando llegué al primer nivel, el silencio era absoluto, o eso creí. Avancé con cautela por el túnel principal. La roca aún mostraba marcas de los picos y taladros de los mineros de hace décadas. En el suelo, una capa de polvo cubría todo, excepto en ciertos puntos. Había huellas. No eran mías. Me agaché para examinarlas. No parecían recientes, pero tampoco llevaban décadas ahí. Sentí un escalofrío en la espalda. Seguí avanzando, iluminando las paredes con mi linterna. Pasé por lo que parecían antiguos dormitorios de los obreros, habitaciones estrechas con catres oxidados y restos de ropa vieja. En una de las paredes, alguien había escrito algo con carbón. Nos están matando. Mi respiración se aceleró. Seguí explorando hasta llegar a una oficina abandonada. Entre los papeles regados en el suelo, encontré documentos antiguos con registros de los mineros. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja. Había notas al margen. No deben salir. Sigan cavando. Si preguntan, fue un derrumbe. El patrón ya tomó la decisión. El papel crujió en mis manos, y entonces lo escuché. Un golpe, seco, fuerte. Venía del fondo del túnel. Apagué mi linterna y contuve la respiración. El sonido se repitió. Un golpe, luego otro, y después pasos, lentos, acercándose. La oscuridad era total. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo. Mi corazón latía con fuerza, y entonces una voz susurró desde la negrura. No debiste venir. Encendí la linterna de golpe y apunté hacia el túnel. Nada, pero las pisadas en el polvo habían cambiado. Ya no eran solo huellas normales. Había marcas de arrastre, como si algo o alguien hubiera sido llevado a la fuerza. Cerré los documentos, los guardé en mi maletín y decidí salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando llegué al montacargas, el panel de control estaba destrozado. Alguien lo había saboteado. Me giré de inmediato, y ahí estaban. En la oscuridad, decenas de ojos brillaban a la distancia. No eran fantasmas, eran personas. Personas que nunca debieron haber sobrevivido ahí abajo. Corrí sin mirar atrás. Nunca supe cómo logré salir. Solo sé que cuando vi la luz del sol, caí de rodillas, con el cuerpo temblando. Días después, investigué más sobre la mina. Oficialmente, cerró por un derrumbe, pero la verdad estaba escrita en esos documentos. Los mataron, los dejaron ahí abajo, y algunos, de alguna forma, todavía estaban vivos. Zacatecas es una ciudad con historia, con calles empedradas que crujen bajo los pies y edificios coloniales que han visto pasar más de 4 siglos. De día, el centro es un desfile de turistas, vendedores ambulantes y estudiantes que entran y salen de las cafeterías. Pero de noche, algunas calles se vacían como si los mismos muros contuvieran el aliento. Y luego está ese callejón.
Nadie me quiso decir su nombre. Solo me hablaban de él con indirectas, como si mencionarlo en voz alta fuera suficiente para invocarlo. Aparecían advertencias escritas con aerosol en sus paredes. No entres, la sombra te ve, corre. Grafitis que parecían surgir de la nada, como si los escribieran en la madrugada y al amanecer nadie hablara de ellos. Lo mencionaban en susurros, con miradas furtivas, como cuando uno habla de cosas que es mejor no saber. Yo no soy de aquí. Llegué hace 2 años por trabajo, cubriendo notas de crimen y política en un diario local. Me llamo Jorge Durán y siempre he creído que el miedo es una construcción social. Nos enseñan a temer lo que no entendemos. Nos inculcan supersticiones, nos meten cuentos de espantos desde niños. Yo no creo en fantasmas, pero sí en las cosas que hacen los hombres cuando creen que nadie los ve. Este caso comenzó como un rumor. Gente desapareciendo en las madrugadas, siempre en los alrededores de ese callejón. La policía lo trataba como simple coincidencia. Muchachos borrachos que se pierden, decían. Pero los borrachos suelen aparecer tarde o temprano, tirados en una banqueta o en una celda. Aquí no. Aquí se los tragaba la tierra. Un vendedor de gorditas me lo confirmó sin rodeos. Un hombre mayor, de esos que han visto demasiado como para hablar a la ligera. Me lo dijo mientras metía unas tortillas en el comal. Mire, joven, ahí en ese callejón la gente se pierde. No vuelve. Y si vuelve, no lo hace como entró. ¿Qué significa eso?, pregunté. Él solo negó con la cabeza y me entregó mi pedido. Pero antes de que me fuera, agregó: si se va a meter, no lo haga de noche. Y si lo hace, no vaya solo. No seguí su consejo. A las 2 de la mañana, armado con una cámara, una linterna y una navaja en el bolsillo, me paré frente a la boca del callejón. A esa hora, el centro estaba desierto. Solo se escuchaban mis pasos resonando en la piedra. El callejón era angosto, apenas suficiente para que cupieran 2 personas hombro con hombro. Avancé despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. Las pintas en las paredes eran lo primero que llamaba la atención. Algunas estaban viejas, deslavadas por la lluvia, pero otras parecían recientes. No entres, escuchan, Miguel, 23 años. Ese último mensaje me detuvo en seco. El nombre me sonaba. Saqué el celular y busqué en mi archivo de notas. Ahí estaba. Miguel Sánchez, 23 años. Desaparecido hace 3 meses. Tragué saliva y levanté la cámara para tomar una foto. En cuanto presioné el obturador, escuché un ruido detrás de mí. Un paso. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El callejón seguía vacío, pero algo se sentía diferente. La presión en el pecho, la sensación de estar siendo observado. Avancé unos pasos más, alumbrando con la linterna. Había botellas rotas, colillas de cigarros, basura esparcida. Y luego vi la mancha oscura en la pared. Me acerqué. Era sangre. No un simple salpicón, sino un rastro. Bajé la luz y ahí estaba. Una cartera. Me arrodillé y la recogí con cautela. La abrí. Dentro estaba una credencial del INE. Miguel Sánchez. El mismo Miguel Sánchez que, según la policía, nunca había sido encontrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé fotos rápido, con las manos temblorosas. No quería estar ahí más tiempo del necesario. Entonces escuché la voz. Baja, susurrante, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Corre.
Me puse de pie de un salto, girando la linterna en todas direcciones. Nada, solo el callejón vacío y el eco de mi propia respiración agitada. No esperé más. Guardé la cartera en mi bolsillo y salí de ahí a toda prisa. Cuando llegué a la avenida principal, la ciudad me pareció irreal. Los postes de luz, los pocos taxis que pasaban, la tienda de 24 horas en la esquina. Todo era demasiado normal después de lo que acababa de vivir. Ya en mi departamento, revisé las fotos en la cámara. Muchas estaban borrosas, otras no se habían guardado, como si algo hubiera interferido. Esa noche dormí con la navaja bajo la almohada. Al día siguiente, fui a la policía con la cartera de Miguel. Me atendió un agente de turno con cara de fastidio. ¿Dónde encontró esto? En el callejón, respondí. El policía me miró fijamente, con una expresión que no supe interpretar. Luego tomó la cartera y la metió en un cajón sin más preguntas. Déjelo así, licenciado. No se meta donde no lo llaman. Pero déjelo así. Y eso fue todo. Salí de la comisaría con la certeza de que nadie iba a hacer nada. Esa misma tarde, publiqué mi artículo. Lo titulé El Callejón del Silencio. No pasó mucho. Algunas personas lo compartieron. Algunos vecinos comentaron que era verdad lo que decía. Pero la policía no respondió. 2 días después, alguien tocó a mi puerta a la medianoche. No abrí. Desde la mirilla, vi a 2 hombres de pie en el pasillo. Ropa oscura, gorra, rostros que no reconocí. Uno de ellos tenía algo en la mano, un sobre amarillo. Lo deslizaron bajo mi puerta y se fueron. Esperé media hora antes de recogerlo. Adentro había una sola hoja de papel. En letras mayúsculas, escritas con marcador negro, decía: «Tú también puedes desaparecer». Esa misma noche, hice mi maleta y me fui de Zacatecas para siempre. Cuando llegué a trabajar al Panteón de Herrera, en Zacatecas, no pensé que terminaría involucrado en algo tan enfermo. Necesitaba el trabajo, y aunque la idea de estar rodeado de tumbas toda la noche no me entusiasmaba, me pagaban lo suficiente para no hacer preguntas. Además, el viejo que antes tenía mi puesto había desaparecido, y a los dueños del panteón le surgía alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Las primeras noches fueron tranquilas. El cementerio era un lugar enorme, con mausoleos viejos y lápidas torcidas por el tiempo. Algunas estaban tan desgastadas que los nombres apenas se leían. Me dijeron que solo debía vigilar, asegurarme de que ningún borracho o vago se metiera a hacer desmanes. Pero pronto noté cosas extrañas. No eran los típicos destrozos que haría un vándalo. Algunas tumbas estaban abiertas con una precisión quirúrgica, sin escombros, sin lápidas rotas, como si alguien hubiera retirado las losas con cuidado y luego las hubiera vuelto a colocar, pero sin los restos dentro. Hablé con don Nabor, el sepulturero más viejo del panteón. Él no se sorprendió. «Ya tiene rato pasando», me dijo, encendiendo un cigarro. «No es normal, pero la policía no hace nada. Dicen que son vándalos, pero ¿para qué chingados se van a llevar huesos?» Las familias de los muertos estaban asustadas. Algunos venían a revisar las tumbas de sus difuntos y encontraban los nichos vacíos. Hubo denuncias, gritos, incluso amenazas contra la administración del panteón, pero nada pasó. A nadie parecía importarle. Fue entonces cuando desapareció don Nabor. Llegó a su turno una noche y al día siguiente ya no estaba. No dejó notas, no avisó a nadie. Simplemente se esfumó. Intenté convencerme de que tal vez se había ido por su cuenta.
pero cuando revisé la caseta donde guardábamos las herramientas, encontré su termo tirado en el suelo y su linterna encendida, con la batería muerta. Algo le pasó aquí, así que decidí vigilar más de cerca. Pasé las siguientes noches recorriendo el cementerio con más cuidado. A veces apagaba la lámpara y solo me guiaba por la luna. Quería sorprender a quien estuviera haciendo esto. Fue hasta la tercera noche que los vi. Eran dos hombres vestidos de negro, con linternas de luz roja. Se movían con precisión, sin hacer ruido. Uno llevaba una palanca, el otro una bolsa grande de lona. Se detuvieron frente a una tumba recién abierta. Con una facilidad que no debería ser normal, levantaron la losa y la empujaron a un lado. El de la bolsa sacó algo que brilló bajo la luz, un bisturí. Y ahí entendí que no estaban robando huesos, estaban seleccionando partes. El hombre del bisturí se inclinó sobre el cadáver. Sus movimientos eran precisos, profesionales. No se trataba de brujos ni de rituales, era otra cosa. Saqué mi celular con las manos temblorosas e intenté tomar una foto, pero la maldita cámara no enfocó. Sin querer, solté un pequeño chasquido con la funda. Uno de ellos levantó la cabeza. Alguien está aquí. Corrí como nunca en mi vida. Salté sobre las tumbas, esquivé cruces y mausoleos. Sentía los pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Me deslicé detrás de un ángel de piedra y contuve la respiración. Escuché sus voces. ¿Lo viste bien? No, pero es uno de los trabajadores. Si se va de la lengua, nos chingamos el negocio. Negocio. Esperé a que se alejaran antes de salir de mi escondite. Regresé a la caseta y cerré la puerta con llave. Me temblaban las manos cuando intenté marcar a la policía, pero no hubo señal. Al día siguiente, fui con don Lupe, un exminero que trabajaba en el panteón desde hacía años. Sabía que algo raro pasaba, pero no se metía. «Te metiste en un problema cabrón, muchacho», me dijo, sirviéndose un café. Me contó que bajo el panteón había túneles viejos, restos de antiguas minas coloniales. Algunos llevaban décadas sellados, pero otros seguían conectados con las calles del centro. «No es coincidencia que solo roben algunos cuerpos», dijo en voz baja. «Están buscando algo en específico». No lo entendí hasta que fui a revisar los registros del cementerio. La mayoría de las tumbas profanadas pertenecían a personas con muertes recientes y sin familia cercana. Migrantes, indigentes, gente de bajos recursos. Los estaban usando, los vendían, piel, huesos, órganos. Todo tenía un precio en el mercado negro. Intenté avisar a la policía, pero nadie me tomó en serio. Y luego recibí el sobre. Era un sobre amarillo, sin remitente. Adentro había una foto de don Nabor. Estaba muerto, desnudo sobre una mesa de metal. No tenía ojos. No fui a trabajar esa noche, ni la siguiente. 2 días después, otro sepulturero desapareció. Hice mis maletas y me largué de Zacatecas. Cambié de número, de trabajo, pero a veces, en la madrugada, sueño con don Nabor, con sus cuencas vacías, y sé que, en algún lugar bajo la ciudad, siguen cavando. Cuando llegué a México, todo era nuevo para mí. El ruido de los camiones, los gritos de los vendedores en las calles, el olor a maíz quemado y gasolina. Venía de un país mucho más ordenado, más silencioso. Me inscribí en un programa de intercambio en la UNAM y necesitaba un lugar barato para quedarme. Fue otro estudiante,
un argentino que ya llevaba medio año aquí, quien me habló de la pensión en la Colonia Centro. No es la gran cosa, pero es barata, me dijo, mientras le daba una mordida a su torta de tamal. El dueño es raro, eso sí. Busqué el lugar en internet. Casi no tenía reseñas, pero la dirección me convenía. La casona estaba sobre la calle República de Cuba, una zona vieja, con edificios coloniales que parecían a punto de colapsar. Al llegar, me recibió una fachada de piedra ennegrecida, con un portón de madera pesado y un letrero oxidado que decía Pensión Méndez. El interior olía a humedad y pintura vieja. Las paredes tenían grietas gruesas y la luz amarillenta hacía que todo se viera más sucio de lo que seguramente estaba. Detrás del mostrador estaba el dueño, un hombre de unos 70 años, flaco, con el cabello escaso y blanco. Vestía una camisa de manga larga, a pesar del calor. 250 por semana, dijo sin emoción. Me extendió una llave de latón con el número 17 grabado en el mango. Mientras llenaba un formulario con mis datos, me miraba sin parpadear. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó. Un semestre, tal vez más. ¿Familia en la ciudad? No, estoy solo. Pareció complacido con mi respuesta. Me indicó las reglas básicas y me advirtió que la puerta principal se cerraba a las 10 de la noche. Por seguridad, dijo. Mi cuarto estaba en el segundo piso. Un colchón delgado sobre una base de metal, un ropero de madera vieja y una ventana con vista a la calle. El lugar olía a polvo encerrado. A la mañana siguiente, conocí a los otros huéspedes. Había una pareja de colombianos, un estudiante de arquitectura de Monterrey y un español que llevaba más de un mes ahí. Este último, Daniel, me recibió con una sonrisa nerviosa. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó. No sé, varios meses. Ah, desvió la mirada. La gente aquí no se queda mucho tiempo. ¿Por qué?, se encogió de hombros. No sé, se van. De repente, pensé que exageraba. La pensión era deprimente, pero nada más. Sin embargo, con el tiempo, noté cosas extrañas. Algunas noches escuchaba pasos en los pasillos, incluso después de la hora de cierre. El dueño solía aparecer sin previo aviso, como si nos espiara. Si lo encontraba en el pasillo, me hacía preguntas incómodas. ¿Qué estudias? ¿Tienes novia? ¿Nadie te espera en casa? Un día, vi a la pareja de colombianos salir apresurados con sus mochilas. No se despidieron. Su cuarto quedó abierto por horas hasta que el dueño entró y sacó sus cosas. Lo mismo pasó con Daniel una semana después. No dejó nota, no dijo nada. Pero lo más extraño fue que sus cosas seguían ahí. El ropero tenía ropa. En el baño había un cepillo de dientes, como si se hubiera desvanecido de un momento a otro. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Busqué en el cuarto de Daniel cuando nadie me veía. Revisé su mochila. Ahí encontré lo que lo había estado inquietando. Un sobre con documentos viejos, recortes de periódico y fotografías amarillentas. El primer recorte hablaba de una serie de desapariciones en los años 70. Jóvenes estudiantes, la mayoría extranjeros, vistos por última vez en una pensión del centro histórico. El artículo mencionaba la detención de un sospechoso, Eugenio Méndez, el dueño del lugar. Me congelé. Ese era el mismo nombre del hombre que manejaba la pensión ahora. Pero según el recorte, había muerto en la cárcel. Me obligué a revisar más.
Encontré una foto de archivo policial. Un hombre flaco, con ojos hundidos. Eugenio Méndez. Se veía idéntico al dueño de la pensión. No podía ser posible. Intenté no perder la calma. Busqué en internet. Nada reciente sobre el caso, pero encontré un foro de desapariciones en la Ciudad de México. Entre los comentarios había uno que mencionaba la pensión. Alguien escribió: mi primo desapareció ahí en el 2013. Sus cosas seguían en su cuarto. Decidí irme de inmediato. Empaqué lo esencial y bajé las escaleras con cuidado. Al llegar a la puerta, encontré al dueño parado ahí, bloqueándome el paso. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó, con su voz rasposa. Voy a quedarme con un amigo. Sonrió. ¿A estas horas? Mi corazón latía con fuerza. No le des motivos para sospechar. Sí, prefiero estar con alguien conocido. Su expresión cambió. Algo en su rostro dejó de parecer humano. Quédate una noche más. Te haré un descuento. No, de verdad. Extendió una mano y cerró la puerta con llave. Siéntate, muchacho. Vamos a hablar un momento. Mi garganta se cerró. Me di la vuelta y corrí por las escaleras. Lo escuché maldecir y subir tras de mí. Me metí en mi cuarto y atranqué la puerta con el ropero. Busqué mi teléfono, pero no lo encontraba. Seguramente se me había caído abajo. Los golpes en la puerta comenzaron. ¡Ábreme! Empujé el ropero con todas mis fuerzas. No te preocupes, muchacho. No va a doler. Su voz tenía un tono extraño, como si estuviera emocionado. Miré por la ventana. Era un segundo piso. No tenía opción. Me subí al marco y me dejé caer. El golpe fue brutal, pero me levanté como pude y corrí. No paré hasta llegar a una avenida con tráfico. Ahí me desplomé. Un taxista me ayudó a levantarme y llamamos a la policía. Cuando los oficiales entraron a la pensión, no encontraron rastro del dueño. Pero en el sótano hallaron algo peor: una puerta oculta detrás de un armario. Dentro había maletas llenas de ropa, pasaportes y objetos personales de varios huéspedes que habían desaparecido. En una mesa de metal encontraron algo más: un bisturí, un martillo, bolsas con restos. Nunca encontraron al dueño. No supe si de verdad era Eugenio Méndez o alguien que siguió su legado. Pero hasta la fecha, cuando camino por alguna calle oscura, no puedo evitar sentir que alguien, en algún lugar, me está observando. Nunca debí involucrarme. Pude haber seguido atendiendo lesiones comunes en mi consultorio improvisado, ese cuartito rentado en la parte trasera de una ferretería, donde los albañiles llegaban con cortaduras, los taxistas con la presión alta y las señoras con dolores en las articulaciones. Pero no. Me metí donde no debía. Creí que podía hacer algo, que tenía una obligación moral. Ahora sé que la moral no significa nada cuando estás solo contra gente con poder. Mi nombre es Diego Castañeda y soy médico. No uno de prestigio, no uno de bata impecable y consultorio en el centro. Me fui de la Ciudad de México hace 5 años, después de un problema con el Colegio de Médicos. Una demanda que no prosperó, pero que me cerró demasiadas puertas. Zacatecas me pareció un buen lugar para empezar de nuevo. Con el tiempo, la gente del barrio periférico donde me establecí me empezó a conocer. Me llamaban en las noches para suturar una herida, para acomodar un dedo dislocado, para poner una inyección cuando no había dinero para el hospital.
Yo no preguntaba demasiado. No podía darme ese lujo. Fue así como conocí a los de la arena. No era una banda, ni un cartel. Así les decían a los que peleaban en ese polvoriento salón en las afueras de la ciudad, un antiguo almacén abandonado que servía de arena para peleas clandestinas. La primera vez que supe de ellos fue cuando trajeron a un muchacho con el pómulo destrozado y el tabique desviado. Lo trajeron envuelto en una chamarra ensangrentada y lo dejaron sobre mi mesa de exploración. No dijeron nada, solo sacaron un fajo de billetes y lo pusieron junto a mi instrumental. Arréglelo, Doc. El chico no hablaba, apenas respiraba por la boca entrecortadamente. Lo revisé rápido. No tenía hemorragias internas, pero le habían dado con saña. No eran golpes de una pelea callejera, eran golpes calculados. Sabían exactamente dónde lastimar sin matarlo. Esa fue la primera vez, no la última. Las semanas pasaron y empecé a notar el patrón. Diferentes hombres, distintas edades y complexiones, pero siempre con el mismo tipo de lesiones. Mandíbulas dislocadas, costillas fracturadas en los mismos puntos, profundas contusiones en los riñones. Pero lo que más me inquietaba eran las cicatrices. Todos tenían una línea limpia de unos 5 centímetros en la parte baja de la espalda. Siempre la misma marca. No pude más y una noche pregunté. El peleador que atendía en ese momento era un hombre robusto, de unos 40 años, con el rostro inflamado y el labio partido. Había llegado acompañado de un sujeto callado, con la cabeza rapada y un tatuaje mal hecho en el cuello. ¿Qué es esa cicatriz? El tipo con la cabeza rapada me miró con dureza. Cobre y calle el hocico, Doc. No volví a insistir, pero seguí observando. A esas alturas ya sabía de las peleas. No había que ser un genio para deducirlo. Un taxista me lo confirmó una madrugada, después de que le cosiera un corte en el brazo. Los hacen pelear como perros, Doc. Puras apuestas grandes. Quien gana, cobra. Quien pierde, a veces no vuelve. ¿Quién lo organiza? El hombre solo negó con la cabeza. Nadie sabe, o más bien, nadie dice. Me empezó a obsesionar el tema. Busqué en periódicos, en foros clandestinos, incluso pregunté en el hospital donde a veces refería pacientes graves. Nadie hablaba, pero había rumores. Los que ganaban demasiado desaparecían. Pensé en denunciar. Contacté a un viejo amigo que trabajaba en la fiscalía. Nos vimos en una fonda del centro, donde hablé bajo y sin dar nombres. Me escuchó con el rostro serio, sin interrumpirme. Cuando terminé, bebió un sorbo de café y suspiró. Deja esto, Diego. No sabes con quién te estás metiendo. Pero ¿quiénes son? Gente que no quiere que preguntes. ¿La policía? Él me sostuvo la mirada por un largo rato. Luego dejó un billete en la mesa, se levantó y se fue sin decir más. Aquella noche decidí que debía saber la verdad. Averigüé la ubicación exacta del salón donde se realizaban las peleas. No era difícil. La dirección se pasaba de boca en boca, de teléfono en teléfono. Un sábado por la noche, me vestí con ropa sencilla, metí unos billetes en el bolsillo y fui. El sitio era un enorme galpón con un ring improvisado en el centro. La multitud rodeaba el área de combate, la mayoría hombres, aunque también algunas mujeres. El aire estaba impregnado de sudor, humo de cigarro y sangre seca. Al fondo, un hombre con un micrófono
anunciaba la siguiente pelea. Me mezclé entre la gente. Vi la pelea. No era un simple combate. Era un espectáculo de brutalidad. Cada golpe estaba diseñado para causar daño prolongado. Y entonces lo entendí. Las cicatrices. Los peleadores no solo eran golpeados, les sacaban algo. Mi estómago se revolvió cuando lo vi. Un hombre de traje negro, con cabello engominado y un cigarro en los labios, se acercó a uno de los peleadores recién derrotados. Le susurró algo y luego le dio una palmada en la espalda, justo donde todos tenían la misma cicatriz. Salí de ahí antes de que terminara la pelea. Esa noche no dormí. Pensé en huir, pensé en denunciar, pero fue demasiado tarde. A las 3 de la madrugada tocaron a mi puerta. No abrí. El golpe fue seco, fuerte. Un solo puñetazo que hizo temblar la madera. Después, silencio. Cuando revisé por la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, alguien había dejado una bolsa de plástico. La abrí con manos temblorosas. Adentro había un riñón, y junto a él, una nota escrita con marcador negro. Sigue trabajando, Doc, o el próximo será tuyo. Dejé Zacatecas esa misma noche. Conducía despacio sobre la carretera estatal, esa que atraviesa el altiplano zacatecano, con el cielo negro como boca de lobo y la única compañía de mi propio reflejo en el parabrisas. Había estado en la policía más de 20 años, pero hacía casi 5 que me retiré. No porque quisiera, sino porque las cosas ya no eran como antes. En la corporación, cuando empiezas a hacer demasiadas preguntas, te dan 2 opciones: te callas o te largas. Yo elegí largarme, pero hay cosas que no te dejan en paz. La vieja caseta de peaje llevaba años cerrada. No era raro. Muchas de esas estructuras quedaron abandonadas cuando construyeron autopistas más rápidas. Lo que sí era raro eran los reportes. Camioneros y choferes de autobuses nocturnos decían que, de madrugada, la caseta volvía a la vida. Se encienden las luces, me dijo un trailero en una fonda. A veces ves a alguien adentro, como si estuviera cobrando. ¿Y quién es? No sé, pero mejor no me paro. Otros no tuvieron tanta suerte. Varios desaparecieron después de pasar por esa zona. Oficiales en activo dijeron que seguro era algún cártel, que mejor no me metiera. Pero mi instinto me decía otra cosa. Así que fui a ver por mí mismo. Llegué cerca de la medianoche y estacioné la camioneta lejos, entre los matorrales. Me acomodé en el asiento y saqué los binoculares. La caseta era un cubo de concreto con vidrios rotos y pintura despintada por el sol. Parecía muerta, hasta que, poco después de la 1, la luz del interior se encendió. Vi movimiento adentro, una figura oscura, inclinada sobre lo que quedaba del mostrador. Desde mi posición no podía distinguir su rostro, pero se movía con la calma de quien sabe lo que está haciendo. Unos minutos después, apareció un auto, un sedán viejo, rojo, que se detuvo frente a la caseta. La persona dentro del cubículo alargó la mano, como si estuviera cobrando. El conductor pareció dudar, pero al final pagó. Entonces la barrera oxidada subió, como si aún funcionara. No me lo podía creer. Cuando el auto cruzó, la luz de la caseta se apagó de golpe. Todo quedó en silencio otra vez, pero yo ya había visto suficiente. Bajé de la camioneta con cuidado y caminé hacia la caseta. La carretera estaba desierta,
con el viento soplando entre los mezquites. Y entonces vi las marcas. A un lado del camino, en un espacio de grava suelta, había rastros de neumáticos recientes. No eran frenadas, sino giros irregulares, como si alguien hubiera intentado maniobrar deprisa. Y luego noté las manchas. Eran pequeñas, dispersas, oscuras sobre la tierra clara. Me agaché y pasé un dedo. Aún estaba fresca. Sangre. Algo malo había pasado aquí. Saqué la pistola que llevaba oculta en la pretina y avancé hacia la caseta. La puerta de atrás estaba entornada. Empujé con cuidado. Adentro olía a óxido y a humedad. Había papeles tirados por el suelo, documentos viejos. Algunos parecían registros de peaje, pero estaban fechados en los últimos meses. No tenía sentido. Esa caseta llevaba cerrada años. Revisé uno de los papeles. Eran recibos falsificados, con sellos que no coincidían con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algo raro pasaba aquí. Entonces escuché pasos. Me pegué contra la pared, con la pistola lista. Alguien venía. La silueta apareció en la puerta. Era un hombre delgado, vestido con uniforme de caseta, pero mugroso y desgastado. No parecía sorprendido de verme. «Ya es tarde para usted, jefe», dijo con voz seca. «¿Quién eres?» «Yo cobro el peaje». Le apunté directo al pecho. «No mames. Esto es ilegal. ¿Dónde están los desaparecidos?» El hombre sonrió. «Aquí cerquita». Antes de que pudiera reaccionar, otras sombras aparecieron detrás de él. Eran 3 más, igual de delgados, con machetes en las manos. Me lancé al suelo antes de que me alcanzaran y disparé 2 veces. Uno cayó. Los otros 2 dudaron. Corrí hacia la carretera, pero algo me hizo detenerme. Junto a la caseta, oculto entre los matorrales, había un agujero. Era angosto, como una fosa recién excavada. Había más manchas de sangre alrededor. Entendí todo en un segundo. Esa caseta no solo era una trampa, era un punto de entrega. Gente solitaria pasaba por ahí, pagaba el peaje y luego desaparecía. Sus autos los llevaban a otro lado, sus cuerpos se quedaban aquí. Los hombres salieron de la caseta, pero yo ya estaba en la camioneta. Arranqué con fuerza y giré de golpe, lanzando piedras con las llantas. No miré atrás. Al día siguiente, intenté avisar a la policía, pero nadie quiso escucharme. Volví de noche, pero la caseta estaba vacía, sin rastros, sin luz, como si nunca hubiera pasado. Pero sé lo que vi, y sé que, en esa carretera secundaria, hay un peaje que no todos pueden pagar. El aire frío de las afueras de Zacatecas me calaba hasta los huesos. Desde hacía semanas, trabajaba en la restauración de un convento del siglo XVII, un edificio de piedra envejecida que se alzaba entre cerros polvorientos y matorrales secos. Las autoridades querían convertirlo en un museo, pero el lugar llevaba siglos abandonado y la tarea era más difícil de lo que esperábamos. Éramos un equipo pequeño, 3 restauradores, 2 albañiles y un velador que, según decía, no se quedaba en la casona por las noches. «Ahí pasan cosas raras», murmuraba, sin dar detalles. Yo no creía en fantasmas, pero desde la primera semana noté que el ambiente se sentía extraño. Las paredes, agrietadas por el tiempo, estaban llenas de marcas y símbolos esculpidos que no figuraban en ningún registro histórico. A veces, al recorrer los pasillos,
Sentía una opresión en el pecho, como si alguien me mirara desde las sombras. No fui el único en notarlo. Anoche escuché pasos, me dijo Roberto, uno de los albañiles, como si alguien caminara por los corredores. El viento, respondí, sin mucha convicción. No hay ventanas abiertas. Esa misma noche me quedé trabajando hasta tarde. El silencio en el convento era pesado, interrumpido solo por el golpeteo lejano de una gotera. A las 11, cuando decidí apagar mi lámpara y salir, escuché un ruido seco en el pasillo. Un paso. Me quedé quieto, con la respiración contenida. Otro paso. No estaba solo. Avancé con cautela y vi, a la distancia, una silueta moverse entre los arcos de piedra. Se detuvo por un segundo, como si supiera que lo observaba. Luego desapareció en la oscuridad. El miedo me recorrió la espalda. No era un fantasma. Al día siguiente, intenté hablar con el velador, pero no apareció. Y no volvió a hacerlo. Los rumores entre los trabajadores crecieron. Algunos decían que el convento tenía túneles ocultos, que siglos atrás se usaban para escapar de los saqueos. Otros hablaban de monjas que habían muerto en el encierro, cuyos lamentos aún podían escucharse por las noches. Yo no creía en esas cosas, pero decidí averiguar la verdad. Me quedé después del anochecer, esta vez con una linterna y mi cúter de trabajo. Esperé en el mismo lugar donde había visto la silueta. La noche transcurrió en silencio, hasta que, poco después de la medianoche, escuché el sonido de una puerta abrirse. Sigilosamente, caminé hacia el origen del ruido. Me acerqué a una de las habitaciones en restauración y vi algo que me heló la sangre. Había hombres dentro, con lámparas y herramientas. No eran restauradores. Uno de ellos quitaba piedras de una pared con un cincel, mientras otro revisaba documentos antiguos con avidez. En el suelo había cajas con figuras de oro y cerámica, objetos que no formaban parte del inventario oficial. Eran saqueadores. El corazón me latía con fuerza. Estaban robando piezas históricas del convento. Retrocedí con cuidado, pero pisé una tabla suelta. El crujido resonó en el pasillo. Los hombres se detuvieron. «¿Oíste eso?», murmuró uno. Corrí. Escuché el sonido de pasos apresurados tras de mí. Me habían visto. Crucé el pasillo a toda velocidad, con la linterna tambaleando en mi mano. Sabía que la puerta principal estaba cerrada con candado, así que mi única opción era esconderme. Giré en un corredor estrecho y me metí en un cuarto oscuro. Contuve la respiración. Pasaron segundos eternos. Luego, la luz de una linterna iluminó la entrada. «Debe estar cerca», dijo una voz. Los pasos se alejaron. Esperé varios minutos antes de moverme. Tenía que salir de ahí. Recordé lo que decían sobre los túneles ocultos. Si los saqueadores los estaban usando para entrar, tal vez yo podría salir por ellos. Con sigilo, volví al pasillo y regresé al lugar donde los había visto. La sala estaba vacía, pero la pared tenía una abertura. Un túnel. Me metí sin pensarlo. El pasadizo era estrecho y sofocante. Caminé en la oscuridad, guiándome con la linterna. Después de lo que parecieron horas, vi un resquicio de luz. El túnel desembocaba en un pozo seco, rodeado de arbustos. Salí a toda prisa y corrí hasta la carretera. Cuando llegué al pueblo más cercano, alerté a las autoridades. Días después, se supo la verdad.
El convento ocultaba un tesoro histórico saqueado durante siglos. Había documentos, reliquias y hasta restos humanos. Pero los saqueadores nunca fueron capturados. Y aunque dejaron de aparecer por el convento, sé que siguen ahí afuera, buscando otro lugar, otra historia que borrar, otro testigo que silenciar. Cuando nos enteramos de la herencia, pensamos que era una oportunidad. Un rancho en las afueras de Zacatecas, con más de 100 hectáreas de tierra y un pozo profundo que alguna vez abasteció a toda la región. Todo nos pertenecía ahora. No teníamos intención de mudarnos, pero podríamos venderlo o usarlo para algún negocio. Lo que nunca imaginamos fue que ese lugar escondía algo más. Algo que no se veía a simple vista, pero que estaba ahí, esperándonos. Llegamos un viernes por la tarde. La casa principal era una estructura vieja de adobe y tejas, con puertas de madera desgastadas y ventanas que crujían con el viento. A pesar de los años, se mantenía en pie. El pozo estaba detrás de la casa, rodeado por una barda de piedra de poco más de 1 metro de alto. Desde que lo vi, algo en él me inquietó. Antes de llegar, habíamos hablado con algunos vecinos. Ese rancho tiene mala fama, nos dijo un anciano en la tienda del pueblo. Desde hace años, nadie se acerca. ¿Por qué? El hombre nos miró con seriedad. El pozo. No explicó más, pero su advertencia quedó en mi cabeza. La primera noche fue tranquila, pero a la mañana siguiente, al revisar el terreno, encontramos algo extraño. Huellas en la tierra, huellas de botas. Alguien había caminado alrededor de la casa mientras dormíamos. Clara, mi esposa, me miró preocupada. «Dime que fuiste tú». Negué con la cabeza. No estábamos solos en ese rancho. Fui a inspeccionar el pozo. El agua al fondo reflejaba la luz del sol como un espejo oscuro. Para probar su profundidad, arrojé una piedra. El sonido del impacto retumbó en la caverna. Pero lo que me inquietó fue lo que pasó después. Otro sonido, un chapoteo leve, como si algo más se hubiera movido allá abajo. Esa noche, el agua del pozo cambió. Clara fue la primera en notarlo. «Mira esto», dijo, sosteniendo un balde. El agua tenía un tono turbio, rojizo, como si alguien hubiera arrojado algo dentro. Nos miramos en silencio, comprendiendo lo que significaba. Alguien estaba contaminando el pozo. Decidí inspeccionar la bodega trasera. La puerta tenía un candado nuevo. «¿Por qué alguien pondría un candado nuevo en una casa abandonada?», preguntó Clara. No respondí. Con una barreta rompí el candado. Al abrir la puerta, un hedor espeso nos golpeó. El interior de la bodega estaba llena de objetos que no pertenecían a la familia. Había bidones de agua, costales de comida, ropa sucia y herramientas oxidadas. En una mesa, cuchillos y sierras manchadas de algo oscuro. Pero lo peor estaba en la pared. Un mapa del rancho, con marcas en varios puntos. Uno de ellos, señalado en rojo, era el pozo. «¿Quién ha estado viviendo aquí?», susurró Clara. «No lo sé, pero creo que sigue aquí». Y entonces lo escuchamos. El crujido de la grava, justo afuera de la bodega. Alguien estaba ahí. Los pasos eran lentos pero seguros. Clara me miró con los ojos llenos de terror. ¿Y si no es solo uno? Mi piel se erizó. Nos quedamos quietos, esperando.
Y entonces, la puerta de la bodega se movió. Alguien intentó abrirla. Contuve la respiración. Otro tirón. La madera crujió, pero no cedió. Silencio. Y luego, pasos alejándose. Clara y yo nos miramos, sabiendo que no podíamos quedarnos. No dormimos. Apenas cayó la noche, comenzamos a escuchar sonidos afuera, pisadas en la tierra, susurros. Cada sombra en la ventana nos hacía contener el aliento. Sabíamos que estaban ahí, esperando. Decidimos huir al amanecer, pero ellos no iban a esperar tanto. Alrededor de la medianoche, escuchamos un ruido fuerte en la cocina. Alguien había entrado. Tomé un cuchillo de la mesa y le indiqué a Clara que se escondiera en el armario. Me acerqué lentamente. Vi una silueta en la oscuridad. Era un hombre. Vestía ropa sucia y tenía el rostro cubierto con una pañoleta. Sostenía un machete. Y no estaba solo. Detrás de él, dos figuras más se movían en la penumbra. Se quedaron en silencio, estudiándome. Sabían que no tenía escapatoria. Uno de ellos habló. No deberían haber venido. El tono de su voz era frío. Yo tampoco dije nada, pero cuando dio un paso hacia mí, reaccioné. Agarré la lámpara de gas de la mesa y la arrojé contra él. La flama explotó en el suelo, iluminando todo con una llamarada repentina. Los hombres se cubrieron los ojos. Corrí hacia el armario, saqué a Clara y la jalé hacia la puerta. Salimos corriendo hacia la camioneta. Detrás de nosotros, los hombres gritaban. Uno de ellos intentó alcanzarnos, pero ya estábamos en el vehículo. Encendí el motor y pisé el acelerador. La camioneta rugió y nos alejamos a toda velocidad, dejando el rancho atrás. Días después, la policía investigó la propiedad. Lo que encontraron en el pozo confirmó nuestros peores temores. Cuerpos, desmembrados, algunos con años de descomposición, otros más recientes. Un grupo de hombres utilizaba el rancho como escondite, traficaban con personas, y nosotros habíamos estado a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. Vendimos la propiedad de inmediato. Nunca volvimos a Zacatecas, pero algunas noches, Clara se despierta de golpe, diciendo que aún escucha los pasos, que aún escucha las voces. Y yo ya no sé si es solo su imaginación.